y sin embargo tienen un enorme cerebro, se produce una gran expansión en su cavidad craneal, ¿no? Y en cierto modo es como si se le pone, pues eso, un motor de Ferrari, ¿no?, a un coche antiguo, ¿no? Y verdaderamente ellos desarrollaron evolutivamente ese cerebro de forma independiente de nosotros. Nosotros nos hicimos inteligentes en África y ellos desarrollaron sus capacidades mentales en nuestro continente, en Europa. Y luego viene el choque. Llegan estos tíos de África, Sí. que se habían quedado allí, probablemente porque eran menos valientes, ¿no? Sí. ¿Y por qué les ganan? O sea... Pues de entrada no fue una victoria fácil, eso es importante, y las fuerzas debieron de compitieron, pero en igualdad casi de condiciones. Al principio, hasta hace relativamente poco tiempo, se creía que los neandertales habían sido barridos en un soplo por los humanos modernos, por los cromañones, como somos nosotros, que no habían resistido nada, que habían sido reemplazados, sustituidos en cuestión de siglos, en muy poco tiempo. Esto se pensaba... Barridos. Sí. Y ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la península ibérica hubo neandertales y hubo cromañones coexistiendo en la misma península, quizá durante 10.000 años. Fíjate. Es decir, que este pulso estaba lo bastante equilibrado como para que no se resolviera muy fácilmente a favor de los cromañones, sino que fue un proceso que duró mucho tiempo. Hasta hace pocos años se creía que los neandertales, hombres primitivos que habitaron Europa a partir de los primeros colonizadores hace medio millón de años, se extinguieron con la llegada de los modernos hombres de Cromañón, antepasados directos del hombre actual procedentes de África hace 40.000 años, a los que se suponía mejor preparados para la supervivencia. Actualmente se sabe que no fue así. Los neandertales y los hombres de Cromañón convivieron en nuestro continente durante 10.000 años. Físicamente existían ciertas diferencias entre ellos. Mientras los neandertales, adaptados al clima frío europeo, eran bajos, robustos y de piel blanca, los cromañones procedentes de un clima cálido eran más altos y delgados y de piel oscura. Ambas especies hablaban, cazaban, cocinaban y cuidaban de sus enfermos. Su capacidad craneal era similar, aunque parece que un poco mayor en los neandertales. No parece existir, pues, ninguna razón concluyente que motivara la desaparición de estos a favor de los africanos. De hecho, en la inmensa mayoría de animales conocidos se da una gran diversidad de especies emparentadas, muy similares, que conviven exitosamente. En cambio, solo ha pervivido una especie de homínido, separada del animal que más se le asemeja, el chimpancé, hace más de 5 millones de años de evolución. La extinción del hombre neandertal, pues, supuso la pérdida de nuestro hermano evolutivo más próximo, y el por qué se produjo se ha convertido en un misterio. Los científicos barajan diferentes hipótesis, pero ninguna es concluyente. Algunos creen que los cromañones podrían haber desarrollado armas y estrategias de caza más efectivas que les asegurasen el alimento. Otros creen que supieron adaptarse mejor al enfriamiento del clima europeo durante aquella época utilizando ropajes más sofisticados. Lo que sí se sabe es que utilizaban avalorios y símbolos que los identificaban. Debido a esto, se cree que podrían haber dispuesto de una mayor capacidad simbólica y emocional. Es decir, que su identidad como especie estaba más definida y el reconocimiento mutuo de individuos cromañones podría haber favorecido la ayuda entre ellos, incluso entre aquellos que no formaran parte de un mismo grupo. ¿Y hubo hibridación? Eso lo habéis discutido mucho y todavía no lo tenéis claro. Si hubo... No hay, nosotros estudiando nuestros propios genes, sí, de las poblaciones vivientes actuales de Europa, se puede ver que no han llegado hasta nosotros genes de los neandertales. Es decir, si hubo alguna contribución genética hace 40 o 30.000 años, los neandertales se extinguen los últimos, y además precisamente en el Mediterráneo español se extinguen hace quizá 28 o 29.000 años. Esos son los últimos, ¿no? Una razón posible era que, siendo los dos bravos e inteligentes,
los neandertales no tenían un concepto de la organización social Sí. Sofisticado. Se valían por sí mismos, o sea, creyeron que se bastaban a sí mismos y que no les hacía falta un entramado. Sí, efectivamente, no lo necesitaron y no es necesariamente una ventaja, ¿no? El tener una capacidad simbólica como la nuestra, ¿no? Y el identificarse por medio de símbolos, que resulta una anomalía en el mundo natural, ¿no? Las especies sociales se unen los individuos en esencia en función del parentesco, es decir, del número de genes que comparten. Es una especie de perversión, ¿no? El que nosotros, los Homo sapiens, los humanos modernos, nos identifiquemos por medio de símbolos y nos podamos llegar a sentir más unidos. Lo que sucede en los conflictos así civiles, ¿no? En las guerras civiles, sí. Que uno puede llegar a identificarse más con una persona con la que no está emparentada, pero con la que comparte un mismo sistema de ideas, ¿no? Y enfrentarse a un hermano con el que comparte la mitad de los genes, ¿no? De manera que lo que hay es en la evolución de las especies sociales, sobre todo una cohesión basada en la consanguinidad, y lo que traen lo que nos caracteriza a los humanos modernos, es que nuestra identificación se basa en sistemas de creencias, en ideas y en símbolos, ¿no? Si alguna vez se pelearon cromañones y neandertales, lo que está seguro es que no había ningún neandertal con una bandera. A mí se ¿no? me hace increíble. En los neandertales todavía forman parte de la gran parte de la evolución, en la que lo que importa son los genes, que ha dicho Dawkins, ¿no? Claro. Sin embargo, con el hombre moderno también importan las ideas, ¿no? Las ideas, los mitos que se comparten. Eso es lo que identifica, lo que une, ¿no? Y francamente uno no puede imaginar ninguna especie con una bandera o con un himno o con una historia mítica de sus orígenes, y yo eso no me lo puedo tampoco, no lo asocio a los neandertales. Sin embargo, los humanos modernos, desde que ponen los pies en Europa, se ve claramente que tienen ese tipo de mente y que representan a los animales a los que veneran, seguramente que son sus tótem, y eso a ellos les da, se identifican con eso, ven en el paisaje también toda una creación y la manifestación de sus divinidades, crean un mundo sobrenatural, mágico, mítico. En cierto modo son más manipulables por las ideas y los símbolos. Son delirantes, son delirantes, ¿no? Sí. Y en cierto modo eso permitió a lo mejor agruparlos, sí, para tareas gigantescas. Claro, les dio una fuerza que ninguna otra especie había tenido nunca, ¿no? Seguro que ellos veían en la naturaleza, para empezar, a su madre, ¿no? Reconocían en el paisaje las huellas de su historia mítica. Vamos. Creaban una geografía, sí. Lo pintaron todo. Los hombres de Cromañón, se pensó en un tiempo que solamente hacían sus representaciones en el interior más profundo de las cuevas, y ahora estamos descubriendo que lo pintaron todo. Es decir, verdaderamente humanizaron la naturaleza, se identificaron con ella, ¿no? La convirtieron en una geografía. La geografía dejó de ser un territorio para convertirse en un mundo humanizado, ¿no? Bueno, y todo eso les dio una fuerza que los hizo superiores. ¿Sería correcto decir que probablemente el Cromañón acabó con el neandertal porque alucinaba, porque sabía alucinar el Cromañón? Porque veía cosas que no existen. En resumidas cuentas, ¿no? Y creaba identidades basadas en mitos que no son verdad. y quizá atribuía a los animales, probablemente los animales se convertía en sus antepasados míticos o en sus tótem, pues se los representaba como si fueran humanos y les atribuía cualidades humanas. Y todo eso científicamente no es cierto, sabemos que no es así, ¿no? Y sin embargo ellos lo veían de esa manera y de alguna forma sacralizaron la naturaleza. Y todo eso es un delirio, porque no es cierto que los dioses en los que ellos creían pues hayan dado forma al paisaje, pero el creerlo, y el creerlo colectivamente permitió agrupar a, bueno, no digamos millones, pero centenares de miles. Ese delirio les hizo en favor de una causa, ¿no? De una causa, ¿no? Sí. Y nos hizo como somos, para lo bueno y para lo malo. Es decir, la evolución nos ha hecho así. Eso tuvo su gran ventaja en ese tiempo y tiene sus inconvenientes, claro, porque esos símbolos también nos dividen. No hablemos de ellos, ¿no?